SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Buenas noches, Margallo. Buenas noches y enhorabuena por esa antena de oro de que una cuota parte es nuestra, ¿eh? Ya sabes que todo es por vosotros. No, todo no, pero un 80%. Carmen Calvo, ¿cómo estás? Nada, yo si es de oro de verdad, ya sabes, para hacernos una sortija. Pablo Iglesias, muy buenas noches. Felicidades, Aymar. Gracias a los tres, estoy profundamente contento. Muchísimas gracias a la Federación por su generosidad al premiarme. Gracias a los compañeros premiados junto a mí y, obviamente, a los oyentes por darle sentido a todo esto. Y en la contra de Hora 25... quiero que escuchen esto que una señora ha publicado en TikTok asegurando que es lo que le contestó a Alexa, el asistente personal de Google, de Amazon, cuando la señora le preguntó a Alexa cómo podía hacer para que sus hijos parasen de reír. Esta era la pregunta. Alexa, how do you stop kids from laughing? Y después de pensárselo durante 3 segundos, Alexa contestó... According to an Alexa Answers contributor, if appropriate, you could punch them in the throat. Le contestó, según un colaborador de Alexa Answers, si es conveniente, podrías darles un puñetazo en la garganta. La mujer se ríe y Alexa sigue. Si se retuercen de dolor y no pueden respirar, será menos probable que se rían. Bueno, ¿esto cómo puede pasar? Pues porque cuando muchos usuarios le hacen una misma pregunta a Alexa que ella no puede responder o no está programada para responder, esa pregunta pasa a un listado de preguntas en el que se pueden aportar respuestas de forma voluntaria desde Internet. La empresa dice que son fallos en la moderación de esas respuestas. Claro, Manuel Javoes, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches, parabéns. Muchas gracias. Muy moderada no estaba Alexa ese día, ¿eh? Bueno, 3 segundos me parecen muchos para pensarse la respuesta a semejante pregunta impertinente, ¿eh? Porque estamos poniendo el foco a lo mejor donde no debemos. Estamos convirtiendo en noticia la respuesta de Alexa, pero estamos dejando correr la pregunta, ¿eh? ¿Qué hacer para que tus hijos dejen de reír? Una señora que quiere calmar a sus hijos y se acerca a una máquina para preguntarle qué hacer. ¿Qué hacer para tranquilizar a los niños? ¿Qué hacer para que coman? ¿Qué hacer para que saquen buenas notas? No sé, yo soy Alexa, que acabaré algún día siéndolo, y respondo, educarlos, los dos, si es posible. Y si quieren que los eduque Alexa, pues habrá que renegociar el precio. Pero hay algo más, lo acabas de decir tú, es que los niños estaban riendo. ¿Qué puedo hacer para que mis hijos dejen de reírse? Es probablemente la pregunta más triste del mundo. Pronunciada por una madre. No sé, hace años un amigo volvió de México con una especie de hongo alucinógeno que tenía forma de bombón de chocolate. Y entonces se escondió en casa con varios amigos para comerlo y los pilló su hija, que tenía, no sé, 10, 11 años. Y vio básicamente a su padre y a sus amigos escondiéndose de ella para comer una golosina y no darle nada, ¿no? Yo creo que es sensación parecida deben tener esos críos cuando escucharon a su madre pidiendo ayuda para que dejen de reírse. Estoy pensando que esa respuesta grosera de Alexa quizás no esté dirigida tanto a la madre como a los hijos. ¿Tú estabas en esa casa comiendo hongo? No, a mí me llegó la noticia por terceros, querido Aymar. Vale. Un beso, Cowboys. Un beso, chao. Y vamos a empezar el Ágora de esta noche hincándole el diente a la encuesta que publicamos hoy en la cadena SER El País, encuesta de 40dB que pueden consultar íntegra, por cierto, con todos sus microdatos en cadenaser.com. No es nada habitual, de hecho es absolutamente excepcional que una encuesta privada se publique con todas sus tripas al aire. Nosotros lo hacemos para que los oyentes puedan sacar sus propias conclusiones de los datos en bruto. La tienen en cadenaser.com. Bueno, los principales titulares de esta encuesta son que Feijóo hoy ganaría las elecciones generales con el 29% de los votos, pese a una leve mejoría del PSOE, que aún y todo sigue 3 puntos por debajo del Partido Popular. Pero más allá de la intención de voto, donde se ve que hay algo que se ha roto en la luna de miel de parte de los españoles con Feijóo, es que si hace 6 meses el 52% de los españoles lo consideraba el líder más experimentado, ese porcentaje ha caído ahora al 35%. David Junquera.
Feijóo, que hace medio año era señalado como el candidato más preparado, con más experiencia, inteligencia, buenas formas, ve caer todas esas valoraciones. Ahora en todos los atributos, salvo el de la preparación, es superado por Pedro Sánchez. La encuesta se realizó justo en los días en los que saltaron por los aires las conversaciones para renovar el Poder Judicial y siguen pintando un panorama muy complejo. Ninguno de los bloques sumaría una mayoría suficiente para gobernar. Vamos con la intención de voto. El PP sube, pero más despacio. El PSOE crece tras las últimas caídas, pero no lo suficiente para recortar distancia. 5 décimas ambos. Los de Feijóo ganarían con el 29,9% de los votos. Los socialistas siguen a 3 puntos, entre los que bajan Vox, 13,8, y Unidas Podemos, que se queda en el 11,3. Conclusiones de esta encuesta de 40dB para El País y la cadena SER. Carmen Calvo, empiezo por ti. Yo creo que hace un par de semanas que comenté que el deterioro de la imagen de Feijóo ya había empezado. Y había empezado porque la entrada de Feijóo fue muy poco creíble. Era como aquello que él dijo siempre: quiero ir a liderar el Partido Popular bajo palio, por unanimidad, por aclamación. Todo como muy imposible en los tiempos que corren, que la política es muy dura y que todo es muy complejo y muy cambiante. Cuando él traslada esa idea de que venía a salvarnos literalmente a todo y que todo era perfecto y que todo había ocurrido de manera impecable, eso se tiene que caer, sobre todo porque él no ha tomado ni una sola decisión mejor que las de Casado. Ni una sola. Y cuando pensábamos que estaba delante de algo a lo que tiene obligación, que es cumplir la Constitución para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se descuelga definitivamente también diciendo que no y buscando la enésima excusa. Es decir, Feijóo venía inflado en una especie de pátina que nadie había contrastado, y cuando llega aquí la pátina se le va cayendo literalmente por días, porque hay algo diferente del PP que lidera Feijóo en relación a los contenidos con los que teníamos que lidiar en el liderazgo de Casado. Nada, absolutamente nada. Y si a eso le añade que el terreno en el que el Partido Popular parecía que iba a querer jurar, que era en el terreno de lo económico, patina, porque los mensajes que va colocando son que esta crisis no la tienen que evidentemente aliviar quienes están haciendo negocio puro y duro con ella, y ocurre todo lo que ocurre en Reino Unido, etcétera, etcétera, pues ya se queda absolutamente desnudo. Y en esa desnudez pues ya empieza a decir cosas, pues bueno, como la del otro día, ¿no? La rebaja en el IRPF con el asunto de las hipotecas, y ya esos son errores de bulto, ¿no? Yo creo que ahora está el Feijóo completamente desnudo, que se tiene que enfrentar literalmente a un partido donde yo creo que no controla, que Ayuso le da cada día un órdago espectacular, el que le acaba de dar hoy. Yo espero que lo resuelva antes de que den las 12 de la noche, espero que Feijóo antes de que den las 12 de la noche le diga a su compañera militante del Partido Popular que el presidente del gobierno ni el gobierno están para dar un golpe de Estado contra el rey, porque eso es de una locura tan absolutamente loca, que Feijóo tiene que salir ya, creo que está fuera, pero tiene que salir ya a decir algo. Bueno, pues todo eso va deteriorando una imagen que, repito, era literalmente inflada y que formaba parte de esa idea que él se había hecho, que él venía bajo palio al PP y bajo palio al gobierno de España. Bajo palio no se va a ningún sitio, y en este país menos. Voy a timar gallo, pero antes Pablo Iglesias. O sea, si esta encuesta es real, es una tragedia. Porque, a ver, es reales. Claro, te garantizo que es reales. Perdón, o sea, si lo que dice esta encuesta se convierte en realidad, esto es una tragedia, porque esto quiere decir que hay gobierno del PP con Vox. Están en 167, eso quiere decir que aunque no estén en la mayoría absoluta, teniendo en cuenta que el PSOE pierde 13 y nosotros perderíamos 5, sería muy fácil para el Partido Popular lograr más síes que noes. Con estos números vamos a un gobierno del PP con Vox, a la italiana. Yo creo que es importante no jugar a la chica y no alegrarnos de que la imagen de Feijóo esté un poco peor después de lo que ha ocurrido la semana pasada. Con eso no basta para que ganemos las elecciones a la derecha.
Creo que hace falta asumir que hay una serie de terrenos de combate con el Partido Popular que tienen que ver con decisión institucional y con una voluntad de dar una batalla ideológica. Lo primero, yo creo que después de lo del Consejo General del Poder Judicial la semana pasada, habría que recordar que el depositario de la voluntad popular es el Parlamento y que por lo tanto el Congreso debería inmediatamente cambiar las normas de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y acabar con la capacidad de veto que tiene el PP. Y si hace falta hacerlo con mayoría absoluta y si los 2/3 se cambia así el Consejo General del Poder Judicial, y eso habría que hacerlo urgentemente. Y con eso cambiarían las percepciones de mucha gente. Y luego, por otra parte, entender que el proceso de ultraderechización de la derecha es enormemente eficaz en términos electorales cuando hay una correlación mediática de fuerzas como la que hay. A los que estamos aquí, quizá incluido a Margallo, lo que ha dicho hoy Ayuso de que Pedro Sánchez está conspirando contra el rey, no sé qué, nos puede sonar una cosa de señora chiflada. Pero en realidad esta es la receta trumpista que funciona de maravilla. Tú tienes un desastre en la sanidad madrileña y te pones a contar que Pedro Sánchez está conspirando para derrocar a la monarquía, o te pones a contar cualquier sandez que sirve para llenar titulares y que mañana será el tema de conversación en las tertulias de ultraderecha, que son las que dominan en el ecosistema mediático español. O la izquierda asume que hacen falta vitaminas y proteínas ideológicas para enfrentar una derecha que está echada al monte, y asume que hay que aplicar contundencia institucional a una derecha con la que no tienes ningún sentido pactar, o esta encuesta se convertirá en realidad y dentro de unos meses tendremos un gobierno de PP con Vox y algunos nos intentarán meter a la cárcel, no solamente a los de Podemos. Nosotros quizás seamos los primeros, pero a los del PSOE también les meterán en la cárcel. Margallo. Bueno, vamos a ver, hay cosas que son hechos y otras cosas que son interpretaciones. Y los hechos son que Casado no se presentó al Congreso que ganó Casado contra Soraya Sáez de Santamaría porque él solo le pidió a Rajoy que el Congreso se celebrase después del verano, no antes del verano. ¿Por qué? Explicó que haber construido el Partido Popular en Galicia le había costado 13 años y que él no podía venir. Feijóo no se presentó, que has dicho Casado no se presentó. No, Feijóo no se presentó. Feijóo no se presentó porque él solo pidió eso, tiempo. Es decir, el argumento era muy claro. Me ha costado hacer el Partido Popular de Galicia 13 años, yo no puedo salir corriendo, necesito tiempo para presentar una sucesión. Y es verdad que a Casado se le fue a buscar por unanimidad de todos los varones, y eso es venir bajo palio, pues entró bajo palio, pero entró bajo palio teniendo el palio, lo sosteníamos todos sin discusión. Segundo, decir que no controla el partido es faltar a la verdad, es desconocer lo que está pasando. Es decir, yo nunca he visto una unión tal en el Partido Popular como hay ahora. Incluso las preguntas parlamentarias se ven en Génova. Hay una unidad de dirección consentida por todos los varones. Es verdad que es una forma de liderar respetando mucho los liderazgos autonómicos, cosa que no ocurría antes, y por tanto los varones territoriales expresan sus opiniones sin problema. Nosotros no somos el Comité Central del Partido Socialista de la Unión Soviética. Segundo, decir que Feijóo es presidente desde el 2 de abril. Decir que no ha hecho nada en términos propositivos es faltar seriamente a la verdad. Es decir, el presidente Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado, que yo sepa hasta ahora, 5 pactos. Un pacto tan racional como decir que hay que deflactar la tarifa para que la inflación no castigue más de lo que ya castiga las rentas medias y bajas, el bajar el impuesto sobre la electricidad y sobre el gas, cosa que hizo el gobierno con retraso después de haber dicho que Bruselas no lo permitía, el pacto sobre seguridad y defensa, aprovechando que estaba la frontera, estaba la reunión de Madrid y la OTAN, que había que hablar de la frontera sur, y que este gobierno había organizado, había tenido el récord histórico de Felipe V de enfadar al mismo tiempo a Marruecos, Argelia y al Polisario. Todavía estoy esperando que alguien vaya a Argelia a intentar reponer la vajilla, pues somos el único país de la Unión Europea que ha aumentado su dependencia de gas de Rusia, porque lo hemos disminuido a Argelia. Un pacto sobre la energía, una reducción del IVA sobre los alimentos cuando estaba faltando la luz, 5 pactos más 1 de reforma de la Constitución. Yo creo que no me habréis oído nunca
faltará la verdad en este programa. A lo mejor no lo he dicho toda la verdad siempre, pero faltará la verdad, ¿no? No hay la menor preocupación en el PP. Cuando no has dicho toda la verdad, ¿lo has hecho conscientemente? Conscientemente. Yo, en contra de lo que tú crees, tengo una cierta prudencia. Luego, que el valor de las encuestas es un valor muy relativo. Las cosas van a cambiar enormemente de aquí al 28 de mayo. Esto va a una enorme velocidad. Es decir, es que nos podemos encontrar mañana con que hay un triunfo de los republicanos en el Congreso, en las dos cámaras, en la Casa de Representantes y en el Senado, en Estados Unidos. Eso, por ejemplo, puede alterar lo que estamos hablando hoy sobre el cambio climático en Egipto. Es que Trump puede volver a salir del Convenio de París, de los acuerdos de París, lo cual cambiaría el mundo. Pueden alterar todas las investigaciones. Deduzco que quieres que les vaya bien a los demócratas mañana. Absolutamente, no, en eso no tengo la menor duda, no soy nada sospechoso, lo he dicho siempre, y que yo he sido siempre demócrata desde que estaba en Harvard, y desde luego me preocupa enormemente un triunfo de Trump. Sería lo mismo que vivimos la otra vez. Este es un atentado a las democracias liberales desde el mismo lugar donde se creó el orden liberal internacional, que es desde la Casa Blanca. Si cuesta, a mí no me preocupa. Nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo. Es decir, definir un programa que nos permita reconocernos y ser reconocidos por los demás, un programa que es el de las democracias liberales y que es el de los partidos de centro, libertades de hecho, separación de poderes. Hablaremos luego del Consejo del Poder Judicial, incluida la independencia del Poder Judicial, la economía social de mercado, las dos cosas, un mercado que esté regulado, y la compensación social y el europeísmo. Y eso es lo que estamos haciendo, sin ningún nerviosismo y sin ninguna prisa. Carmen, Pablo, dice Margallo, no hay nerviosismo en el PP. Feijóo controla perfectamente el PP. A mí me parece... Absolutamente. Eso no es un hecho, ¿eh? Pero vamos, no es de verdad que es algo consensuado y... Pero, José Manuel, sí es que hay cosas que, en fin, no hace falta que alabemos la verdad, ni que digamos que la decimos, que la callamos. Es que hay cosas. De verdad, ¿tú crees que alguien controla su partido cuando en un asunto ya de hartazgo total, como que no queréis cumplir la Constitución con la renovación del Consejo, si quieres hablamos de eso, se vaya Ayuso directamente a ser ella la primera? José Manuel, escúchame, hombre, que hablas mucho y te escuchamos. De verdad, ¿tú crees que se mantiene el liderazgo cuando llegas diciendo yo soy un hombre centrado, yo soy un tío de 60 años, de 60 y no sé cuánto, yo vengo aquí y tal, yo voy a estar en otra forma, y a las primeras de cambio nos enteramos todos los españoles, porque Ayuso lo cuenta, que ella la que ha tomado prácticamente la decisión porque le ha mandado un WhatsApp? De verdad, estamos diciendo, bueno, es que eso no es verdad. Es que Génova tuvo que salir a decir, para recomponer aquello, oiga usted, ha habido 2 WhatsApp, porque Moreno Bonilla también ha puesto un WhatsApp. De verdad, estamos hablando en serio cuando de lo que se trata es de cumplir la Constitución sin más miramiento. Y hablamos 7 años, si hace falta, acerca de modificación de normas, de criterios diferentes en relación al órgano de gobierno, lo que haga falta. Pero de verdad que el Partido Popular, el que iba a cambiar Feijóo, se tire meses en lo mismo y nos enteramos todos de que ella, que no está nada aplacada, y que es verdad que tiene un lío con la sanidad en Madrid, que ella siempre utiliza el mismo método. Cuando tengo un lío gordo, suelto un disparate más gordo que el lío y ya acabamos en el resto de España, de Cádiz a Pontevedra, pasando por Tarragona, hablando de la trumpada última que acaba de soltar. Bueno, bien, pero aquí nos enteramos que el Partido Popular abandona la negociación y el acuerdo para la renovación porque ella, además, lo cuenta, que es que ella le ha mandado un WhatsApp a Feijóo. Mira, yo creo que Feijóo, no tengo ninguna duda de que es un tipo que está en la realidad y que por edad y por experiencia se conoce muy bien cuál es el panorama. Había hecho un cálculo, yo creo que en una cierta medida fallido, de cómo le iban a ir las cosas aquí. A la vista está que nosotros vamos acortando distancia, que él lo fiaba todo a su modelo de liderazgo
y a que él era un hombre que lo iba a arreglar todo, la cantidad de ítems, de cualidades que lo acompañaban, ya las ha perdido todas, menos una, como aparecen en esta encuesta. Yo la conocí hace días, esta encuesta, Aymar. ¿Qué me dices, Carmen? El PSOE y Prisa escuchando encuestas. Escúchame, pero tenemos que atajar la Aymar, filtración. Tenemos que Entonces, atajar la filtración. Claro, voy a partir piernas por ahí, Carmen. Cuando todo esto está ocurriendo es que a Feijóo no le están yendo bien las cosas. Pues y nada. yo creo que no le están yendo bien las cosas porque él venía a moverse en un terreno y en ese terreno no lo van a dejar que se mueva y no lo van a dejar que se muevan quienes de manera absolutamente radicalizada estuvieron trabajando detrás de Casado, manejan los hilos detrás de Ayuso y él eso se lo tiene que tomar mucho más en serio si quiere de verdad timonear el Partido Popular. Bueno, que ahora me tienes que decir quién te ha filtrado, Carmen, porque va a empezar aquí la purga de la filtración. Iglesias. Yo estaba al lado, de Esteban que González tú también Pons. conocías la encuesta. No, yo no. Digo, ¿qué está pasando? Tú sabes que no. y vamos, Bueno. cualquier directivo de la SER puede decir que yo no la conocía, ni tengo la menor oportunidad de conocerla nunca. Iglesias. Me vais a permitir, ahora que estamos aquí a solas, que os cuente un secreto. Ahora Que te tú también la contaré yo conoces. No, y es que en realidad los partidos políticos mandan muy poquito. Y creo que la historia del PP en el último año ha demostrado esto. La clave de esto no es Ayuso. La clave de esto la dio el diario El Mundo, con una portada en la que hablaban abiertamente de que la derecha mediática y judicial no estaba de acuerdo con la estrategia negociadora de Feijóo. Jiménez Los Santos manda más que cualquier presidente del PP. Y si alguien tenía alguna duda de esto, no hay más que recordar quién dirimió la suerte del enfrentamiento que se produjo entre Ayuso y Casado en el seno del Partido Popular. Eso lo dirimieron los varones, eso lo dirimieron los jefes del Partido Popular. Eso lo dirimieron los medios de comunicación de Madrid. Casado les duró a la derecha mediática literalmente 2 telediarios. De hecho, lo que hubo en las primeras horas fue una batalla mediática en la que algunos tuvieron dudas e inmediatamente todos dijeron no, que se vaya Casado, optamos por la posición de Ayuso. Pero si a Jiménez Los Santos y a toda la caverna de fascistas que mandan en la derecha mediática de Madrid les apetece acabar con Ayuso, sacan a su hermano el corrupto 3 fotos, 2 editoriales de Jiménez Los Santos y Ayuso se va a su casa y no vuelve en la vida. Quien manda en este país en la derecha no es el Partido Popular, es la derecha mediática que está en una actitud golpista. Y después de la derecha mediática, la derecha judicial, porque a esos no les puede tocar nadie. Porque cuando uno saca una oposición para ser juez, a ti no te cambia nadie. Y cuando eres un pobre presidente de partido, a ti 3 días de telediario acaban contigo. Y nosotros de eso sabemos un poquito. No es un problema de Ayuso, es un problema de la derecha mediática que le dijo a Feijóo que no vas a negociar tú con Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y si alguien tiene alguna duda, que escuche a Jiménez Los Santos cuando dice nosotros te pusimos para otra cosa, que incluso se permite decir, bueno, Cuca Gamarra, Cuca es Cuca, ya la conocéis. Está hablando el jefe, solamente un jefe habla con ese tono. Y la portada del diario El Mundo, diciendo la derecha mediática y judicial se opone a Feijóo y en 24 horas cambia la decisión, yo creo que se lo cuenta. Margallo. Bueno, acaba de entrar un juez en la cárcel, ¿eh? El juez Alba, por lawfare contra Efectivamente, Podemos. o sea que una excepción de esas que confirma la bueno, regla. de vez en cuando hay alguna. Y ha Yo pasado creo por que- los medios bueno, como pero una bola del yo creo desierto. yo creo que conviene que, No por que todos, los Iglesias. discursos Sí. de una punta y de otra que deterioran el modelo tampoco Vamos a ver, yo se han cerrado. Estaba en Valencia presentando el libro que tú vas a promocionar, España en su que no laberinto, pierde con una. Esteban González Pons, cuando llamó Alberto Núñez Feijóo. Ahora estará contento. Y lo que me transmitió Esteban en caliente, es decir, no habían pasado ni segundos, es primero que había un déficit de credibilidad, para decirlo en términos caritativos, respecto a las posturas de Pedro Sánchez, que realmente es mejorable en cuanto a la credibilidad. Segundo, que creían que nos habían engañado hasta el final en 2 temas. El primero, que no pensaban modificar el sistema de modificación de nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial, y el segundo, que estaban negociando al mismo tiempo la rebaja del sistema del delito de sedición. Respecto al primero, es un tema para nosotros central. ¿Por qué? Porque que sean los partidos políticos los que elijan a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que a su vez son los que eligen
a los magistrados que pueden juzgar por el aforamiento a los políticos que han cometido algún disparate es un doble aforamiento. Y que eso es así, que lo que se juega ahí es quién nombra a quien te puede juzgar. El Estatuto de Cataluña, como vosotros sabéis, tenía 223 artículos. El Tribunal Constitucional declaró nulos 14. La gran mayoría eran los que se referían al poder de la Generalitat de nombrar a las personas que iban a juzgarlos cuando estaba caliente el 3%. Para nosotros eso es vital. Lo he dicho alguna vez, ya sé que os molesta mucho los datos. Lo que pasa, Margallo, que eso es vital para vosotros ahora, porque cuando teníais mayoría absoluta no lo tocasteis. Lo planteamos. Teníais mayoría absoluta y no lo tocasteis. Bueno, vamos a ver, dice el Tenorio que un punto de contrición da al alma la salvación. Eso ha dado un mal resultado. A quien quise provoqué, con quien quise me batí y nunca consideré que pudo matarme a mí. Eso no lo dice el Tenorio. A quien yo maté. Eso lo decía Luis Mejía. Pero vamos, eso ha dado un mal resultado porque se ha convertido en lo que la sentencia respecto a la ley de 85 decía, que era un reparto entre los partidos políticos, que es acabar con la independencia del Poder Judicial. Para nosotros era vital. Y nos habían prometido que se nombraba y que inmediatamente se iba a mandar una ley para cambiar el sistema. ¿Pero esa promesa existió? Tan existió como que está forzada por el impuesto de Estado de Derecho del 2022 de la Unión Europea. Es que eso ya está pedido por la Unión Europea, os lo voy a traer por escrito. Es decir, eso está así, pero que no nos fiábamos de Pedro Sánchez, y porque, entre otras cosas, había habido filtraciones de que no iban a cumplir. Y en segundo lugar, una ministra del Gobierno en tribuna dice que están ya negociando cómo aguan el delito de sedición para poner en la calle a 33 personas que están encausadas y para traer a mi compañero de escaño Puigdemont a Madrid. Claro, dijo literalmente eso. Una mala noticia. Hombre, para no José Manuel. Pero dijo que iban a aguar el delito de sedición. ¿Para qué? José Manuel acaba de marcar gol el Rayo, vamos ganando 3-2. No digas eso, que la gente se va a carrusel. Estamos aquí en nuestra pequeña comentamos Galia. El partido aquí. Estoy concentrado en la defensa penalti y gol del Rayo. y la separación de derechos y la independencia del Poder Judicial. Eso me importa no más es que lo del creíble Rayo. nada. Estáis en un culebrón absoluto. Bueno, Esto tú ya es un sabes lo que culebrón. tenemos que creer ahora nosotros. De repente, ahora de repente introducís la variable de los aforamientos de los cargos públicos que van a la sala eso es un argumento segunda. mío, No. Os inventáis esto porque cada semana os inventáis una cosa nueva. El asunto... No, mira, José Manuel, modelo beckeriano. Dime, ¿de verdad por qué no cumplís la Constitución? Punto. Que todo lo demás... Porque hay que cambiar el sistema de nombramiento, o sea, para evitar te pregunto, que los cualquier políticos cosa tengan que nos privilegios. cuadre de la Constitución mañana, pasado, la semana que viene, la vais a incumplir hasta que se cambie. Te voy a decir una ¿Pero cosa. qué dice la Ese es el Constitución? argumento de los Que hay que negociar y que indepes. hacer mayoría 3/5. Ese es el argumento de los indepes. Estáis en el mismo argumento que los independentistas, Y que los literalmente trotskistas. en el mismo. ¿Verdad Como que estamos no con nos los cuadra trotskistas? la legalidad, Sí, un poco sí. no la ¿Pero cómo cumplimos. la legalidad? Estáis en el mismo argumento. Iglesias. No, Varias es cosas. creíble. Y por cierto, Verde de Carmen. lo que la sentencia del 2010 del Tribunal Constitucional levanta del Estatuto de Cataluña, lo referente a el Poder Judicial, que por cierto, por razones estrictamente de la propia Constitución no es descentralizable. Quiero decir que el Estado tiene 3 poderes y uno no es descentralizable porque la Constitución lo prohíbe. Lo que se le prohibió a Cataluña en esa sentencia está ahora mismo en vigor en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es decir, se te cae el argumento por todos los sitios. No queréis cumplir la Constitución porque os creísteis hace mucho tiempo Constitucional dijo que era nulo esos escúchame, artículos. que eso os beneficiaba y no tenía coste para vosotros. Venga, y conforme Iglesias. ha ido pasando el tiempo, Carmen. estáis empezando a dar cuenta que empieza a tener un gran coste Tú para sabes vosotros. el coste Pablo que Esa es la Iglesias, verdad. Pablo Iglesias. Esa es la verdad. Señores, No por favor. cumplir Venga, la vamos Constitución tiene vamos un a coste, repartir lo tiene que juego. tener Vamos en a este repartir país. juego. Pablo. No seáis tan duros con Margallo, que va perdiendo el Madrid 3-2 porque ha metido gol el Rayo. Aquí no hay un debate, que Pero podría falta mucho, ser ¿no? fascinante, bueno, 20 minutillos. Bueno, Aquí hay un debate, no hay un debate sobre cómo deberían elegirse
los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hay quien dice que deberían ser las asociaciones. Hay quien dice que debería ser por sufragio universal y los jueces allí viniendo a la radio y a la televisión a presentar su campaña. Que yo creo que por lo menos que fueran al Parlamento a que la gente les pusiera cara no estaría mal. Y a la radio tampoco. Yo pienso que es mejor un sistema en el que les elija el Parlamento, pero ese no es el debate, porque tanto el PSOE como el PP han tenido 40 años de historia para cambiar eso. Les ha dado exactamente igual. ¿Por qué les ha dado exactamente igual? Pues porque evidentemente ambos partidos querían controlar el Consejo General del Poder Judicial, a ambos partidos. Y eso es así. Hay algunos mensajes ya explícitos del Partido Popular, del señor Cosidó, vamos a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás, etcétera, etcétera. Lo que hay ahora es que hay una mayoría ilegítima, con el mandato caducado desde hace 4 años, que respondía a una correlación parlamentaria muy concreta, cuando Rajoy era presidente. Y el Partido Popular ha dicho: nosotros no queremos renovar esto. Que lo estaban negociando con el PSOE, es verdad, porque a Cuca Gamarra le preguntaban esto de la secesión y decía la mujer, no, son cosas distintas, hasta que cambió la consigna. Y la consigna es seguir en modo golpista diciendo, si total va a haber elecciones en menos de un año y las encuestas dicen que las vamos a ganar, cuando ganemos las elecciones y tenemos mayoría parlamentaria, entonces le diremos al PSOE, ven a pactar esto con nosotros y estos que son unos pagafantas lo pactarán y volveremos a tener una mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que piensa el PP. ¿Cómo habría que responderles? Decirles sí, pues ahora vamos a cambiar el sistema de elección y os vais a quedar con 0. Los vamos a pactar con Podemos, con Bildu, con Esquerra y no va a haber ni un solo juez propuesto por el PP. Y nos íbamos a reír todos un montón. Ibas a escuchar a Jiménez Los Santos diciendo, si ya ves tú Bruselas, a Jiménez Los Santos diciendo que la gente asaltara con antorchas la Moncloa. Pues entonces habría que sacar a los antidisturbios y a cada uno que diga que quiere asaltar la Moncloa, pues se le aplica la ley Mordaza, que además no se ha querido derogar hasta ahora, pero nunca se le aplica a nadie de derechas. Y no pasaría nada. Venga, ahora 25. El otro plan sin fisuras es que gane el PP. Hora 25. Aimar Bretos. Estábamos analizando el resultado de la encuesta de 40dB para la cadena SER y para El País y yo te pregunto, Iglesias, ¿hasta qué punto os introduce ruido en vuestro análisis el hecho de que, en vuestro análisis y en la capacidad de planificación preelectoral, el hecho de que Yolanda Díaz todavía no haya aclarado, 1, si va a presentarse a las elecciones y 2, exactamente cómo se va a integrar Podemos dentro de esa plataforma o lo que termine siendo lo que Díaz lleve a las elecciones generales? Es verdad lo que dices. Yo creo que sería la mejor candidata, lo he dicho muchas veces, pero creo que esta mañana los portavoces de mi partido planteaban una cosa sensata, que es como, pues ojalá lo aclare pronto para empezar a trabajar y luego Podemos se va a hacer respetar. Yo creo que hay un discurso mediático en muchos sectores progresistas que ven la candidatura de Díaz como una excelente oportunidad para destruir definitivamente a Podemos. Y creo que hay cantos de sirena que le dicen al equipo de Díaz, líbrate de Podemos, ve a las elecciones sin ellos, las cloacas contra ti no van a actuar, la izquierda mediática no va a hablar contra ti como si ha hablado contra Podemos, y yo creo que esos intentos están ahí. ¿Qué es lo que yo deseo? Que sea candidata, que haya un acuerdo entre todos los partidos de Unidas Podemos, que se respete a Podemos, que es una fuerza política que ha sido generosa, que ha apostado por el liderazgo de alguien que no es del partido, que llevó al gobierno a partidos políticos que no compartieron necesariamente la estrategia negociadora de Podemos para poder finalmente llegar al gobierno y formar el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia reciente en nuestro país. Ojalá se aclare lo antes posible. Podemos va a defender su carácter unitario, pero evidentemente se va a hacer respetar, y en Podemos no son imbéciles. Han visto que hay muchos sectores mediáticos que ven en esto una oportunidad para acabar con el actor político al que temen de verdad, porque es el que sabe negociar para entrar dentro del gobierno y el que ha demostrado en los últimos años que se podían hacer cosas que hasta hace poco parecían imposibles. Esto de Podemos se va a hacer respetar, es algo que has dicho este fin de semana, ayer en el discurso de cierre de lo que llamáis la Uni de otoño, que son las jornadas de Podemos, en un discurso que fue duro y que se interpretó como un mensaje velado, una advertencia a Yolanda Díaz. Vamos a escuchar un pasaje de tu discurso ayer. Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país, y tiene que seguir siendo generosa. Y tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales, y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada. ¿Por qué esta insistencia en que Podemos sea respetado? Quiero decir, ¿no os estáis sintiendo respetados? Lo primero, yo creo que cualquiera que escuche esto que acabáis de poner, que es lo que digo yo, y lea lo que ha titulado El País diciendo Iglesias estalla con Yolanda Díaz, creo que tiene que alucinar. Hay otros pasajes, Pablo, tú lo sabes, que son también más... No, pues ponlos.
para ver si se justifica que alguien titule. No, es que es como, yo lo digo aquí, o sea, yo sé que hay otros que van a La Sexta y dicen, uy, el jefe Ferreras, yo aquí me callo. Si yo tengo que criticar un titular del País porque me parezca escandaloso, lo hago aquí, a la cara y en directo. Es escandaloso ese titular. Y creo que responde a una dinámica que es la que señalaba antes. A algunos les gustaría que Podemos no existiera porque, entre otras cosas, Podemos zumba a los medios cuando tiene que hacerlo, y eso era algo que no se hacía en este país, donde los medios estaban acostumbrados a decir quién tenía que ser el jefe de un partido y hacer con la izquierda lo mismo que hacen con la derecha, poner y quitar. Yo dije ayer una cosa muy fuerte ayer. Dije, uno de los principales problemas de la democracia es la corrupción del periodismo. Ni un medio, ni un periodista se ha atrevido a titular por ahí. Llegué a decir, por si no lo habían escuchado, que cada vez que aparece Ferreras en La Sexta, está apareciendo un golpista. Ni Dios se atreve a llevar eso a un titular, porque la mafia opera dentro del periodismo y perro no come carne de perro. Y lo que dije es que mi partido se debe hacer respetar, hombre, faltaría más que no se hiciera respetar, y que cuidado con las tentaciones de los cantos de sirena que hacen algunos medios para que el partido Sumar o lo que sea finalmente diga no necesitamos a Podemos. Yo creo que eso sería un error y lo voy a decir en todas partes. Pero no os estáis sintiendo respetados. Pero es que es evidente que se producen faltas de respeto permanentemente. Por parte de Yolanda Díaz. Por parte de los medios de comunicación, te lo tengo que escribir. No, pero cuando vosotros decís tenemos que integrar, tenemos que concurrir junto con Sumar, pero Podemos se tiene que hacer respetar. Claro. Y lo vuelvo a decir otra vez aquí. Nosotros hemos dicho, nos parece muy bien Yolanda como candidata, tanto es así que la propusimos nosotros, no la propuso el PC, ni la propuso Izquierda Unida, la propuso Podemos, aunque ella tenía carné del PC y de Izquierda Unida. Tampoco la propuso el PC ni Izquierda Unida para ser miembro del Gobierno de España, ni para ser ministra, ni para ser vicepresidenta. La propuso Podemos. Y ahora parece que hay algunos, ¿quién? Los medios progresistas que le están diciendo a Yolanda, no te preocupes, contigo no vamos a hacer lo que hicimos con Podemos, contigo no va a haber cloaca, ni escándalos, ni malos titulares, te vamos a querer, te vamos a cuidar, pero eso tiene un precio, acabar con Podemos. Y eso es lo que estoy diciendo, que es lo que yo creo que tendría que hacer Yolanda, aclarar pronto que va a ser candidata y que quiere ser candidata y negociar con todos los partidos, respetando a Podemos, porque creo que es evidente que Podemos es la fuerza política más grande de la izquierda. Y se ve cada vez que hay unas primarias internas y tiene que participar la gente o cada vez que hay actos. Y ayer dije otra cosa más. Dije, hay quien le está contando desde la prensa a Yolanda Díaz, tú no te preocupes por las municipales y las autonómicas, que si a Podemos le va mal e Izquierda Unida desaparece, esto va a reforzar tus posiciones para las elecciones generales. Y dije, literalmente, pensar esto es una estupidez. ¿Algún plumilla de izquierdas ha llamado estúpida a Yolanda? No. He dicho que los que están escribiendo que un mal resultado de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas beneficia al proyecto de Sumar, están diciendo una estupidez. ¿Tú crees que ya está en esa tesis? Creo que no. ¿En qué momento se rompió lo vuestro, Podemos con Yolanda Díaz? Yo creo que en nuestro espacio político es fundamental desde hace muchos años separar lo personal de lo político, porque creo que eso nos ha hecho te pregunto mucho daño. ¿En qué momento fue esa partición? Bueno, yo creo que eso en política es natural que pueda haber planteamientos distintos. Y ojo, yo estoy defendiendo aquí que Yolanda sea la candidata. Y estoy diciendo que Podemos tiene que confluir con Sumar. ¿Qué más queremos? O sea, yo creo que Podemos está siendo enormemente generoso en su planteamiento, aunque no recibe la misma generosidad. ¿Tú cómo piensas que si sintieron los militantes de Podemos cuando Yolanda aparece al lado de Mónica García y al lado de Mónica Oltra y no aparece ni Yone Belarra ni Irene Montero y Podemos disciplinadamente traga? Es como, hostias. ¿Y tú qué sentiste ahí? Pues no lo voy a decir, pero se lo puede imaginar todo el mundo que está aquí. ¿Y por qué no me lo dices? Pues porque uno tiene que ser responsable políticamente y tiene que medir sus palabras y tiene que asumir que la izquierda tiene que ir unida y que hay que apostar por la mejor candidata posible, pero al mismo tiempo se tiene que hacer respetar. Y ayer dije también, cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como, pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Yone Belarra a tu lado? Respétanos, que nos hemos ganado ese respeto en este país, que nos han machacado como a nadie, que gracias a la militancia de Podemos hay un gobierno de coalición con Unidas Podemos dentro, que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, es gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de Trabajo, que no fue el tuyo, que fue Podemos. Y creo que pues esto hay que decirlo desde la máxima lealtad, teniendo claro quién tiene que ser la candidata, si quiere serlo, ojo, que a lo mejor llega un día y dice que no quiero serlo, que no quiero ser candidata, y entonces pues tendremos que ver qué hacemos con las cosas, pero teniendo claro cuál ha sido nuestro planteamiento desde el principio. Te pregunto, ¿Yolanda Díaz es la mejor candidata o es la mejor candidata que tenéis en este momento? Las dos cosas son lo mismo.
Yo creo que no hay un mejor candidato universal. Hay la diferencia. No, o sea, Yolanda Díaz es la mejor candidata en los próximos 50 años. ¿Es la mejor candidata en los últimos 200 años? No creo. En este momento concreto es la mejor candidata, indudablemente. Pero es que no hay ni un solo candidato que sea el mejor candidato en todo tiempo y condición. Yo fui el mejor candidato en 2015 y en 2016. Lo sería ahora ni de coña. Creo que esa contingencia nos afecta a todos y nadie se tiene que creer que es el mejor candidato ungido por Dios y que va a durar todos los años del mundo. Cada uno tenemos nuestro momento y tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el momento en el que nos toca asumirla. Igual que después tenemos que asumir nuestra responsabilidad para irnos y para jugar otros roles y otros papeles. Que eso hay mucha gente en la izquierda que le cuesta. Yo creo que cuando hagan las listas, la izquierda para estas elecciones hay que contar quién lleva siendo diputado 10 años. Y decir, oye, compañeros, a lo mejor nosotros tendríamos que empezar a ser responsables y no parecernos a los partidos que siempre hemos criticado, asumiendo que tenemos que tener diputados de larga duración. ¿Y en quién estás pensando? En cualquiera que lleve mucho tiempo, que quizá tenga que llegar a la conclusión de que no pasa nada por dejar paso a otros. Y esto hay que decirlo. Y hay que dejar a la gente votar en primarias y hay que apostar por lo que siempre hemos dicho que había que hacer. A mí me acusaron de aferrarme al sillón desde que entré hasta que me fui. Y yo estuve desde 2014 hasta 2021 y no pasa nada, sigo haciendo política. Tengo mi podcast, busco trabajo, pido plazas en la universidad, que no te dan. A diferencia de los que van a los consejos de administración, y no se me caen los anillos y trabajo para llevar dinero a casa porque tengo una hipoteca y 3 hijos. Pero escúchame, hay gente en Podemos o en Unidas Podemos que se aferra al sillón. En todos los partidos. En Unidas Podemos, en Izquierda Unida, en los comunes, claro que hay gente que se aferra al sillón, por supuesto. ¿Tú crees que la mayor parte de los diputados nuestros ganarían lo que ganan estando trabajando en otro lado? ¿Tú crees que yo eso no lo sé? ¿O que la mayoría de los diputados del PP o del PSOE ganarían más dinero como dicen? No, yo en la privada ganaría más, no. Un 5% ganaría más en la privada. Margallo es funcionario y Carmen es funcionaria. Pero la mayor parte de los diputados ganarían más trabajando en el ámbito privado que trabajando como cargos públicos. No, y eso nos afecta también a los partidos de izquierda. Yo he visto eso por dentro. Va a caer como una bomba esto que estás diciendo. ¿Por qué? Pero si es la verdad, lo sabe todo el mundo. Ser de Podemos es muy duro en las primeras líneas. Pero en otros contextos, claro que hay gente que se agarra al puesto. Cualquier secretario general de Podemos de cualquier territorio sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Porque permanentemente lidian con eso. Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú crees que alguien sería diputado a la fuerza, exclusivamente por razones de compromiso? Los que más expuestos hemos estado hemos tenido niveles de sufrimientos altísimos, pero eso no es el caso de todo el mundo. Por eso, los fusiles de la militancia siempre apuntando al Comité Central, siempre. Iglesias, cuando tú dices esto de compañera, respétanos, porque nosotros te hemos hecho lo que eres, tú esto se lo dices a Díaz, a Yolanda Díaz. Pero si lo estoy diciendo aquí en la SER, ya, pero no es lo mismo ¿qué no diré yo en privado, Aimar, que tú me conoces? Pero o sea, si yo, sabiendo que me están escuchando miles de personas, digo las cosas que digo, ¿tú cómo crees que soy yo en una conversación privada con alguien? ¿Cuándo es la última vez que has tenido una conversación privada con ella? No revelo mis conversaciones privadas con ningún miembro del gobierno. ¿Pero con las tienes? Ninguno. Decir que las tengo y decir acto seguido que no revelo mis conversaciones privadas es decir lo mismo. De mis conversaciones privadas no hablo en la SER ni en ningún sitio. ¿En qué momento se rompió lo vuestro? Y ahora sí que te pregunto por algo personal, entre lo tuyo y Yolanda Díaz. Es clave separar lo personal de lo político. Las relaciones personales tienen momentos bonitos y tienen momentos de mayor distancia, pero hay algo que está por encima de eso, que son, pues bueno, lo que nos une para estar en ciertas cosas. Y aquí quiero hacer una reivindicación de lo que significan los partidos. Los partidos son una cosa muy importante, con todos sus defectos y con todos sus problemas, porque institucionalizan la política independientemente de las relaciones personales o del carácter o del carisma de una persona. Los partidos tienen muchos defectos, pero es mucho mejor negociar entre partidos a que una negociación dependa de 2 personalidades o de 2 liderazgos que no tengan ningún tipo de sujeción. Un líder que no tiene que dar cuentas ante una dirección política es enormemente peligroso. ¿Esto es un mensaje también a Yolanda Díaz? Esto es un mensaje a la izquierda, y lo dice alguien que tuvo un liderazgo que tenía que ver con su presencia en los medios de comunicación. Bendita creación de Podemos, benditos órganos de dirección, benditas primarias en las que la gente tiene que elegir, bendita accountability, rendición de cuentas, y eso es algo que la izquierda tiene que tener. Claro, no puede haber nadie por encima de los espacios colectivos. Cuando alguien ocupa una responsabilidad es porque ha habido una serie de militantes, de compañeros y de compañeras que le han puesto ahí. ¿Se concibe la opción de que os sentéis, Yolanda Díaz y tú, y recompongáis lo roto? Con quien tiene que sentar Yolanda de los partidos políticos es con Yone Belarra, que es la secretaria general, o con el jefe de Izquierda Unida o con el PC.
Yo tengo un podcast y estoy en la fundación del partido y doy mi opinión. Yo no tengo peso orgánico para reunirme con nadie, faltaría más. Hoy ha empezado una huelga indefinida. Si me permites, sí, por favor, anécdotas todas. El presidente Calle mexicano que tenía deja de ser presidente, pone otra persona que vive en Chapultepec, y en Chapultepec decía: aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Pero en serio, yo quiero apostillar una cosa que me parece muy importante. Los partidos políticos, que además los recogen todas las constituciones como instrumento de organización del poder de manera ordenada, son un gran logro de la democracia. Un gran logro de la democracia. La propuesta de no tener partidos políticos, por contra de lo que pudiera parecer, es bastante menos democrática, entre otras razones porque no hay ninguna manera de organizar el rendimiento de cuentas y cómo realmente quienes dan el paso de meterse en una organización política, que se supone que somos gente normal y corriente, que sabemos lo que está pensando la gente que piensa como nosotros, cómo se organiza eso. Así que a mí me parece que todos estos movimientos que vemos y que no solamente vemos en España, que hacen una propuesta como nueva de movimiento directo con un líder a la cabeza, son muy antiguos, predemocráticos, y no hay ningún control sobre ellos. Y incluso hay poco control de cómo se financian, cómo se articulan. Es más, al final las leyes de un país para presentarte a las elecciones te obligan a una serie de requisitos y de rendimiento de cuentas como agrupación electoral como mínimo, porque es que en la democracia el poder se tiene que organizar por algunas vías. Calvo. Y el primer capotazo o sea, que a ti lo te dan los escuece más partidos. que a Iglesias los discursos de Yolanda Díaz de No, a a mí no. José Manuel y yo estábamos aquí esta noche de carabina. Sí, pobre, Hemos venido de carabina. Pobre, un sí. ratito de carabina. No, yo voy a intervenir, Entonces, yo visto desde fuera, que yo no entro evidentemente dentro de esa disquisición, visto desde fuera y como militante del Partido Socialista, lo que sí digo es que primero que le vamos a ganar a las derechas de este país las elecciones. Y segundo, sí. No, me No, parece muy vamos a bien. hacer aquí como en Brasil. Biden igual se encuentra con un problema enfrente porque ya sabéis que allí siempre ganan las de medio mandato quien ha perdido las presidenciales. Es como una tradición de la política norteamericana. Pero nosotros lo tenemos que hacer también con un campo que está a nuestra izquierda, que encuentre fórmulas de organización y que maximicen también resultados. Lo de Andalucía fue tremendo. A nosotros nos gustaría mucho que encontraran las fórmulas que tengan que encontrar. Yo, evidentemente, ahí no entro ni salgo, pero sí hago una defensa cerrada de lo que representan los partidos políticos como logro de evolución y como logro democrático, porque lo tengo clarísimo al margen de ninguna cuestión concreta ni de ningún caso puntual. Margallo. La democracia liberal se organiza en partidos, porque lo que tratas es de representar, o ser intermediario entre las instituciones y la opinión pública, y la opinión pública tiene expresiones diferentes. Segundo, lo que le ha pasado a Podemos, o le ha pasado a Pablo Iglesias con Podemos, lo predijo él en un libro que se llama La Segunda Transición, en que le preguntan: ¿usted quiere el surpaso? Dice: no, yo quiero la surpasoquización, es decir, la desaparición del PSOE. Y dice: si cometiésemos el error de hacer un gobierno de coalición con el PSOE, ganaríamos algo de gestión, pero tendríamos un suicidio político. Eso lo sabía, hizo el gobierno y Sánchez les ha ido comiendo el terreno. Y la segunda fase viene ahora. La operación Yolanda, esta operación Chanel, es una operación de Sánchez. Es decir, lo que quieren crear es un espacio que vertebre la izquierda sin el estorbo de Unidas Podemos, que sigue manteniendo una independencia. Y mi pronóstico, que me puedo equivocar, pero aquí como todo se graba, lo podremos ver, es que Sánchez acabará creando una operación política en coalición con Sánchez, o se integrará en las listas del PSOE. Yolanda Díaz integrada en las listas del PSOE. O en una coalición en que haya desistimiento en aquellas coaliciones en que la división perjudica a las formaciones políticas. Yo creo que esto ya lo vimos con Fernández Ordóñez. Esto es una operación puente para garantizar a Sánchez que hay una piscina que recoge el agua que está cayendo a chorros de su propia piscina. A ver, Iglesias. Entonces, Podemos tendrá que decidir si quiere
desaparecer, subsumirse en esa operación Sánchez-Díaz, o mantiene su independencia política y exige el respeto pero eso ya es algo que tendrán que decidir ellos. Lo que sí creo es que el curso de la historia va por ahí. Dos consideraciones. La primera, siendo Yolanda Díaz hija de Suso Díaz, dirigente del Partido Comunista de Galicia, que vio como buena parte de los jefes de ese partido se fueron al PSDG, se fueron al PSOE, empezando por Touriño, que fue presidente de la Xunta de Galicia, no imagino a Yolanda Díaz en una operación en la que ella se integrara en el Partido Socialista. No lo concibo. Por su militancia, ha militado en las Juventudes Comunistas en el PC, no creo que se hiciera eso a sí misma y a su propia biografía. Otra cosa diferente es lo siguiente. Yo creo que en el Partido Socialista, no lo sé, han teorizado que el tándem Pedro-Yolanda es un tándem que puede funcionar muy bien, pero ellos nunca confluirían con Podemos. Ellos podrían aceptar un espacio, digamos, de progresistas a su lado, como lo que en su momento hicieron con Cristina Almeida y con Diego López Garrido. Yo creo que va a haber muchos sectores, mediáticos una vez más, que van a tratar de convencer a Yolanda de que eso le viene bien, que le van a decir, mira, si no pactamos las listas electorales, por el propio efecto de las circunscripciones, van a ganar el PP y Vox y va a gobernar la ultraderecha en España. Tienes la oportunidad, compañera, de pasar a la historia por haber evitado que Vox llegue al Consejo de Ministros, pactando con un nuevo sujeto en el que haya básicamente figuras independientes que, a ser posible, provengan de los sindicatos, un acuerdo de listas con el PSOE. Yo creo que eso el PSOE se lo va a proponer. Yo espero que diga que no. Desde luego, si dijeran que sí a una cosa así, no tengo dudas de que Podemos ni de lejos estaría en una confluencia electoral con el PSOE. Pero que eso se lo van a proponer y que eso va a tener plumas progresistas defendiéndolo como única vía para frenar a la ultraderecha, creo que eso puede ocurrir. Pero vuelvo al principio. Yolanda viene de la Juventud Comunista, es hija de un dirigente del PC. Creo que verse a sí misma jugando el papel que jugaron Diego López Garrido, Guerreiro o Cristina Almeida, creo que no se puede hacer eso a su propia biografía. Cuando tú dices esto de aquí, perdona Carmen, cuando tú dices esto de aquí, ¿lo estás diciendo como análisis político o es un mensaje velado para que te escuche ella? Es un análisis político muy obvio que parte también de conocer a una figura que viene del mismo sitio que yo, que en política también existen códigos. No es lo mismo estar en la Juventud Comunista desde los 14 años que llegar a la política hace 3. Y existen códigos y existen significados de muchas cosas y yo vengo de ahí y sé lo que significan determinados viajes y determinados discursos. ¿Por qué hizo tanto ruido lo de Felipe González? ¿Qué dijo? No dijo, no, queremos un proyecto de país como el de Felipe González, aunque dijo, no es que esté de acuerdo con él, pero él tenía un proyecto de país. Salió dirigentes del Partido Comunista de Andalucía, Felipe Alcaraz, nada sospechoso de ser de Podemos, diciendo, esto no es mi nombre. Porque hay una identidad comunista que tiene que ver con lo que representó ser comunista en este país cuando gobernaba Felipe González. Y lo que representaba en estar en Izquierda Unida y lo que representaba una figura como Julio Anguita, vilipendiada por Felipe González, que prefirió pactar con Convergencia y Unió antes que pactar con la Izquierda Unida de Julio. Y todos esos mensajes tienen significados. Que determinados medios que siempre han defendido al felipismo y siempre han machacado a Izquierda Unida, de repente te empiecen a tocar la flauta como el flautista de Hamelin, tiene significados para muchos sectores de la militancia que dicen, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que va a ir bien, creo que va a ser la candidata de todos, creo que Podemos y Sumar confluirán respetando lo que significa cada espacio, porque Yolanda es una gran dirigente, pero Sumar de momento no tiene militancia en los territorios ni tiene nada, entonces cada uno se tiene que ubicar cuando haya que hacer listas y cuando haya que organizarse. Y esto de decir, no, es que a mí las listas no me interesan, pero ¿cómo no te van a interesar las listas si eres un dirigente político? A cualquier dirigente político le interesa hacer unas listas con gente cercana y con gente con capacidad y con gente buena. Yo creo que las cosas van a ir bien, pero yo voy a decir lo que pienso. Por cierto, hablando de los territorios, dejadme, por favor, hablando de los territorios, la última vez que estuvo aquí, Yolanda Díaz, en Hora 25, nos dijo que no se iba a involucrar en las autonómicas. Eso por supuesto. No, a ver, yo creo que estamos esta noche muy creativos. Calvo, dame un segundo, que conteste Iglesias. Tú imagínate cómo lo que supone esto para la gente que tiene que sacar esas elecciones adelante. Bueno, pues ya está, lo haremos solos. O sea, es como voy a acabar yendo yo a mítines en las elecciones autonómicas y municipales, pero no va a ir la líder del espacio. Pues esto en los territorios, lógicamente, genera una sensación de lo vamos a tener que hacer solos.
Podemos Izquierda Unida. Y al tiempo, un montón de peripros. ¿Juntos vais a ir Podemos Izquierda Unida? Ojalá que sí. Pero no es seguro. ¿Y al tiempo? Bueno, eso lo tienen que decidir Pues las seguro, organizaciones digo, en como cada analista, territorio. A mí me gustaría que fuéramos juntos, pero si Izquierda Unida no quiere, Marga, ya no me sabotees este momento que estaba terminando un argumento. Si estamos aquí de libre oyente. O si plantean, como en Andalucía, no, es que nosotros somos más grandes. Pues yo prefiero libre oyente todos juntos. Venga, Carmen, dale. No, que creo que estamos hoy de monografía total, que pero lo entiendo, lo puedo entender a Aimar. Pero a ver, estamos muy ¿Cómo no le vas a entender si te pasas hasta las encuestas? Hombre, si le dan el micrófono de oro pues habrá que entenderlo. A ver, que me revisen mi WhatsApp con Carmen, que me revisen. Esto está muy especulativo, pero en fin, lo del cuento de la lechera, todo haciendo un tirabuzón para arriba, ¿no? En mi opinión, mi partido va a ir a las elecciones solo. Alguien ha pensado que el tándem de Pedro Sánchez, del secretario general con Yolanda, funciona. Yo creo que el PSOE funciona solo bien, y yo creo que Yolanda finalmente acabará siendo la candidata de ese espacio. Yo respeto mucho y no sé cómo se va a organizar ni en qué decisiones van a acabar convergiendo todos para que todo ese espacio fuera junto, que sería lo ideal, pero ella va a acabar siendo la candidata de ese espacio. Yo se lo dije a ella incluso hace tiempo, no demasiado tiempo, hablando, me comentaba y tal, y yo le dije, esto tiene una lógica que el lenguaje coloquial es impepinable. Tú tienes que ser la candidata de ese espacio, porque creo que cuando Pablo dice, Podemos lleva el tiempo que lleva en política, ha fraguado lo que ha fraguado como partido, la ha colocado a ella ahí, y esto requiere un ten con ten de ambas partes. Ella también tiene un liderazgo que puede ser aprovechable, y yo creo que eso tiene que ser así, y que no valen otro tipo de especulaciones, porque repito, el Partido Socialista va a ir a defender sus posiciones solo, y creo que lo que hace falta es que aprendamos la lección de Andalucía, porque lo que sí necesitamos para ganarle a las derechas, que lo vamos a hacer, es que esa izquierda, que representan de manera plural, porque son formaciones diferentes, recojan el voto con esa líder que está bien posicionada. Vamos, es que todo lo demás es perder mucho tiempo y perder mucha energía. Venga, hora 25, seguimos. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y tenemos dos noticias a esta hora. La primera, hoy ha empezado una huelga indefinida de médicos en la Comunidad de Madrid, convocada por el sindicato AMITS en protesta por el caos del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Y por lo que acabamos de conocer, ha habido un cese dentro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Han destituido al gerente adjunto de Gestión y Servicios Generales. Javier Carrera, última hora, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y un nuevo cargo de la Consejería que se lleva por delante el caos de las urgencias de Ayuso. La semana pasada renunció la número 2 de la gerencia, antes lo había hecho su superior. Bueno, pues ahora el que cae, y además cesado, no dimite, lo cesan, es el otro número 2, Pedro José Suárez, gerente adjunto de Gestión. Según fuentes sanitarias, es el responsable, por ejemplo, de los correos que recibieron de madrugada los sanitarios. Desde la Consejería aseguran que este cese forma parte del proceso de cambio para un nuevo equipo, y todo en un día, Aimar, en el que hemos visto rectificar a la presidenta Ayuso, porque ha venido a reconocer lo que denunciaban los sanitarios, que no había personal suficiente para reabrir los 80 centros de urgencias. El nuevo plan de Ayuso, de forma transitoria, aseguran, es abrir 46 de esos centros con médico y los otros 34 con una pantalla, con un facultativo, pero por videoconferencia, no presencial, por videoconferencia. Y el nuevo argumento de la presidenta es que la culpa la tiene Pedro Sánchez. En España hay un problema de falta de médicos. Médico que está en paro, esta tarde lo contrato en la Comunidad de Madrid. Es verdad que Madrid siempre está en el foco político por lo que toca, porque estamos en un enfrentamiento con un gobierno que está a otra cosa. En todo caso, los colectivos se oponen a estas videollamadas. Hoy ha comenzado, como dices, la huelga de médicos, unos 200, eso sí, testimonial, porque hay servicios mínimos del 100%. En definitiva, Aimar, una crisis que, como decimos, esta noche se ha llevado por delante otro cargo de la Consejería. Gracias, Carrera. Buenas noches. Hasta luego.
Y la otra noticia que les decía que teníamos esta hora tiene que ver con el salto a la valla del 24 de junio de este año, en el que murieron por lo menos 23 personas, una tragedia que investigan la Fiscalía Española y el Defensor del Pueblo, y que dio un giro la semana pasada ante la opinión pública cuando la BBC emitió un documental en el que afirmaban que parte de los cadáveres de ese día estaban en suelo español. Decía la cadena que fueron agentes marroquíes quienes movieron esos cuerpos del lado español al marroquí. El Ministerio del Interior lo ha negado desde entonces, pero a esta hora la cadena SER les puede contar, Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Imar. Que hemos visto parte de esas imágenes, tú has visto parte de esas imágenes grabadas ese día por la Guardia Civil, imágenes en las que se ve como si los migrantes quedaron aplastados unos encima de otros en suelo español. Sí, en los fragmentos de esos vídeos oficiales de la Guardia Civil sobre la masacre del 24J en Melilla, que ha podido visionar la cadena SER o que han sido descritos parcialmente por distintas fuentes a esta redacción, se observa cómo los jóvenes quedaron aplastados en suelo español a la vista de los funcionarios españoles, que se usó abundante material antidisturbios también por los agentes españoles, y que los 460 chicos que sí quedaron junto a la carretera melillense fueron devueltos ilegalmente a Marruecos con intervención de los gendarmes alagüitas dentro del territorio español. De estos vídeos llama la atención además que varios de los chicos fueron expulsados después de permanecer, Aimar, tumbados en el suelo durante muchos minutos sin ninguna asistencia sanitaria, incluidos los que estuvieron horas al borde de la carretera española que rodea ese perímetro fronterizo. Así que esto, Nico, que tú has visto con tus ojos en esas imágenes, es lo que el Ministerio del Interior ha negado hasta ahora. Es lo que el Ministerio del Interior ha negado hasta ahora, son imágenes inéditas, hasta ahora solo hemos visto imágenes de los inmigrantes, pero si querés nos centramos en los minutos clave. Sí. Las imágenes de la Guardia Civil empiezan en torno a las 7:30 de la mañana del helicóptero, vemos imágenes de un helicóptero y de un dron, también han sido entregados a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo, imágenes del perímetro fronterizo que nosotros no hemos visto, y en esos minutos clave, a las 8:42 y 8:43 de la mañana, Aimar, es cuando los jóvenes sudaneses logran romper la primera puerta. Varios caen y otros van haciéndolo encima, se amontonan decenas y decenas, algunos piden ayuda, otros que consiguen pasar por encima de ellos tratan de ayudarles y tirar de sus brazos, pero al estar aplastados uno encima de otros resulta imposible mover a muchos de los que están tirados en el suelo. A las 8:43, desde este momento, muchos siguen pasando por encima de los que siguen en el suelo. Logran, después de usar masas y una radial, un hecho inédito en la historia de los intentos de salto a través de Ceuta y Melilla. En ningún momento llega ningún servicio médico de asistencia, y es que no se alertó a ningún servicio de urgencia de Melilla para asistir a los que estaban atrapados en esas puertas debajo de la bandera española, del perímetro fronterizo español. Y esto consta oficialmente por la entidad con competencias sanitarias en la ciudad autónoma, según ha confirmado la cadena SER. Algunos de los expertos jurídicos que han visionado las imágenes señalan a la SER de manera clara que, con independencia de las discusiones jurídicas acerca de que sea territorio nacional o no, los agentes en todo momento pudieron haber evitado esta tragedia. Según su opinión, era una cuestión de derechos humanos y se debe investigar si hubo un posible delito de omisión de socorro, es una frase literal. Algo que niegan categóricamente de Interior, aunque no responden a la pregunta de por qué no se dio aviso a los servicios de urgencia mientras seguían aplastados decenas de cuerpos a solo unos metros de esa bandera española. Has podido visionar fragmentos de esos vídeos, pero faltan muchos minutos de todo lo que fue el salto, porque el Ministerio del Interior aún no ha entregado las grabaciones completas ni al Defensor del Pueblo ni a la Fiscalía. Todas nuestras fuentes señalan que faltan muchos minutos del minutaje y que las imágenes de más calidad son las que aporta el dron de la Guardia Civil. Sin embargo, en los minutos claves que van a continuación no se aportan las tomas del dron, desde las 8:34 minutos de la mañana a las 8:50, que son los minutos claves donde suceden los hechos en esas puertas del perímetro fronterizo español. Esas imágenes del dron no constan o no han sido entregadas. Desde las 8:45 de la mañana no se vuelven a ver imágenes de lo que seguía pasando de la zona donde quedaron aplastados unos encima de otros varias decenas de esos jóvenes en las puertas de ese puesto fronterizo español. Las imágenes que vemos del helicóptero del dron se alejan de ese punto donde quedaron los inmigrantes y vemos, eso sí, que agentes marroquíes entran en el puesto fronterizo español desde las 9:19 dentro del puesto fronterizo, en el techo, golpeando con porras y deteniendo a algunos de los jóvenes. No hay imágenes en este espacio de tiempo. Hasta las 9:31, desde ese momento, Aimar, continúa la operación de estabilización de la Guardia Civil y comienzan las devoluciones en frontera, como las llama la Guardia Civil. Las imágenes que han sido entregadas por el Instituto Armado terminan a las 9:35 de la mañana. Tras ver estas imágenes, que ya no es lo que nos cuenten nuestras fuentes, sino tras haberlas visto, la cadena SER las ha visto, Nicolás Castellano las ha visto, hemos preguntado a Interior
¿Qué te dicen en el Ministerio, Nico? Pues a pesar de la claridad de las imágenes y de que los jóvenes se hacinan prácticamente bajo la bandera española, fuentes de Interior señalan, y es literal, que se amontonaron unos encima de otros en una zona operacional conjunta donde actúan indistintamente gendarmes marroquíes y españoles, y aquí cierro comillas, sin negar que esto sea territorio de soberanía española. Desde Interior siguen defendiendo que no hay responsabilidad en la actuación de la Guardia Civil, que su labor fue proporcionada y en base a la legalidad internacional, y que se trató de uno de los actos más violentos y masivos registrados hasta ahora, y niegan que se pueda apuntar un posible delito de omisión de socorro. Partiendo incluso de esta nueva tesis Aymar de Interior, que habla de una zona operacional conjunta entre agentes españoles y marroquíes para hablar del lugar de la tragedia, la legislación y el propio informe del Defensor del Pueblo del año 2005, que ha sido reiterado en informes posteriores, señala que la actuación de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país, dentro y fuera de nuestro territorio, singularmente en las zonas neutrales que separan Ceuta y Melilla del territorio marroquí, están también reguladas por la ley española. Es decir, que los sucesos del pasado 24 de junio, según estos informes, no queda ninguna duda de la responsabilidad de España, porque no queda duda que desde 2005 todo era territorio español, desde el primer elemento fronterizo, según afirma uno de estos expertos. Tienen toda la información ampliada en cadenaser.com. Nicolás Castellano, gracias, buenas noches. Gracias a ti. Margallo, conclusiones. No, este es un tema extraordinariamente delicado que afecta a las fuerzas de seguridad del Estado, y a mí lo que me gustaría es que esto se investigase hasta el final antes de hacer conclusiones. Si lo que se ha dicho aquí es verdad, estamos ante una conclusión muy clara. No se ha dicho la verdad en sede parlamentaria, lo cual en democracia tiene una consecuencia evidente, pero insisto, creo que hay que investigar antes de llegar a la conclusión si se ha dicho la verdad o no se ha dicho la verdad, y no empezar a sacar conclusiones antes de ver todos los elementos. Al parecer faltan elementos por ver, vamos a ver qué dicen esos elementos. Y lo que sí me choca, y yo fui diputado por Melilla, es que se hable de zonas neutrales. Ya no hay zonas neutrales. En la zona neutral era algo que se pactó en los convenios con Marruecos hace mucho tiempo, pero yo creo que ya no hay zonas neutrales, y en todo caso lo que decís es verdad. Es decir, la zona de operación, sí, las fuerzas de seguridad españolas han intervenido, es responsabilidad de España. Pero insisto, yo sería muy prudente antes de sacar conclusiones, porque vuelvo a decir, si se ha mentido en sede parlamentaria, la cuestión es muy seria. Calvo. Sí se ha mentido, condicional. Calvo. A ver, no hay zonas neutrales, hay zonas operativas conjuntas, es lo que ha dicho el Ministerio del Interior. Derecho internacional no sé lo que es. Yo creo que las fronteras que nosotros tenemos en Ceuta y en Melilla son también unas fronteras particulares, en el sentido de que tenemos ahora, después de todo el asunto de la pandemia y la nueva negociación con Marruecos, han cambiado algunas cosas, pero allí teníamos algunas fronteras absolutamente permeables de entrar y de salir. Estamos hablando de sitios de alguna manera muy, muy particulares, ¿no? El asunto es grave, porque ha habido evidentemente muerte violenta. El Ministerio del Interior nos pide, yo creo que eso es bueno que lo tengamos como premisa importante, confianza en cómo actúan nuestros cuerpos de seguridad, porque quienes estaban allí no eran políticos que mienten o dejan de mentir en sede parlamentaria, que hacen o dejan de hacer en clave política. Eran funcionarios del Estado, es decir, profesionales que saben lo que tienen que hacer y que conocen perfectamente la legislación a la que se atiene. Nuestro Ministerio Fiscal, nuestra Fiscalía, está investigando. Ha habido una delegación de diputados de la Comisión de Interior, de diputados y diputadas de la Comisión Interior, que también han hecho hoy una visita ad hoc, el viernes me parece que fue, ¿no? Hoy el lunes, una visita ad hoc específica para tener también una información de primera mano que la traerán a sede parlamentaria. Pero yo quiero decir también una cosa, aquí hay un asunto muy grave que hay que dilucidar, que hay que aclarar, y que tenemos que estar todos tranquilos de cómo funciona en materia de derechos humanos nuestro Estado de Derecho. Pero no se nos olvide una cosa, esas imágenes como existen y son verdaderas y no hay más discusión, yo no las he visto, que no estoy poniendo en solfa nada de esto. Vienen de un país que tiene ahora mismo un problema en sus aguas tremebundo. El otro día veía un debate
en la Cámara de los Comunes, donde por primera vez decía que tenían este año una entrada de 40.000 personas en sus costas como nunca habían visto. Es decir, tienen un debatazo tremendo que ya les viene de atrás, desde la propia posición de Boris Johnson de qué hacer con los inmigrantes, que forma parte también ahora mismo de su debate en el Reino Unido. No nos despistemos de esto. Tienen este año una entrada de 40.000 personas que no habían visto nunca. Que esto tiene también que formar parte de la prevención que tienen ahora mismo en el debate público en el Reino Unido. Esto no quita ni pone que esas imágenes están ahí, yo no las he visto, repito, y que tendrán que desvelar en una parte muy importante lo que ha ocurrido, porque tendremos que saber lo que ha ocurrido. Pero yo, insisto, tengo que pensar que tenemos unos cuerpos de seguridad que saben cómo actúan en una entrada. Yo he vivido en Moncloa, en la vicepresidencia de gobierno, entradas también muy violentas y muy difíciles en nuestras fronteras, que no estamos hablando de entrada en términos pacíficos. Así que yo coincido, imagino que con todo el mundo, en querer que se aclare toda esta situación, pero nosotros tenemos también a nuestra Fiscalía trabajando. Pablo Iglesias. No sé si os acordáis de la bronca que tuvimos aquí en el mes de junio cuando hablamos de este tema, porque ya había entonces algunos testimonios de periodistas que decían que se había producido una colaboración de las fuerzas de seguridad nuestras y de las marroquíes en la violación de derechos humanos. Hubo incluso diferentes maneras de denominar lo que había ocurrido. Había quien hablaba de masacre de Melilla y quien hablaba de masacre de Nador, porque parece que si se hablaba de masacre de Nador no había ocurrido en España. Bueno, ahora lo que tenemos es que hay una versión del Ministerio del Interior que no coincide con lo que ha explicado la BBC y con lo que estáis explicando los periodistas de la SER, que cada uno crea a quien considere. A partir de aquí hay dos cosas. Por una parte, es verdad que en España no se ha conseguido nunca que un Ministerio del Interior no respalde una actuación policial, aunque esa actuación policial no se ajuste a derecho. Yo creo que eso es malo y que sería bueno para la propia policía, para la Guardia Civil y para los gobiernos que no se respalde siempre las actuaciones policiales por sistema. Parece que un ministro del Interior que no respalde cualquier actuación policial es un traidor. Y es como no, tiene que respaldar las que se ajusten a derecho y las que no se ajusten a derecho tiene que investigarlas. Pero ojo, aquí yo no creo que estemos hablando de excesos que tengan que ver con decisiones que hayan podido tomar los mandos policiales en acción. Es algo demasiado serio para que ocurra algo así. Esto puede ocurrir en una manifestación. En una manifestación el mando de los antidisturbios puede decir pa'lante con las balas de goma y que haya un tuerto y no sé qué, y decir si el ministro me va a respaldar, hagamos lo que hagamos. En una operación conjunta con fuerzas de seguridad marroquí es muy difícil imaginar que esto no es una acción pactada y concertada por los dos gobiernos. Y entonces estamos ante algo muy grave. Y es que España tiene la obligación de atender a cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad y de menoscabo de sus derechos humanos. Luego, administrativamente se resolverá lo que se tenga que resolver. Pero lo primero es, a personas que están heridas, no se les puede dar el trato que se les dio, hay que atenderlas, les tienen que atender profesionales sanitarios, hay que trasladarlas a nuestro territorio, darles la asistencia sanitaria que necesiten y después ya los trámites administrativos que conforme a la ley correspondan. Y no se hizo eso. Se trató de manera inhumana y criminal a personas cuyo único delito era intentar huir de la pobreza. Y ya no es que lo estemos diciendo nosotros, es que lo decís vosotros y lo dice la BBC. Creo que es algo lo suficientemente grave pues como para que algunos por lo menos se disculpen. Como para crear una comisión de investigación, Carmen, en el Congreso. Huir de la pobreza no te da ningún derecho para entrar violentamente en una frontera. Vamos a distinguir las cosas teniendo en cuenta que nuestro país es un país frontera que asume mucha inmigración y que creo que en términos generales tenemos un trato absolutamente correcto. A mí me parece grave que no seamos capaces de distinguir, averiguar qué acabó ocurriendo allí por parte de quienes estaban, que eran evidentemente cuerpos de seguridad nuestros y de Marruecos, con un acuerdo
de 2 gobiernos para actuar así? Yo prefiero pensar que eso no lo estamos diciendo, que estamos diciendo que allí ocurre algo gravísimo porque se deducen muertes, que tendremos que averiguarlo, que tenemos a nuestro auxilio de la justicia, que es el Ministerio Fiscal, pero investigando. Carmen, yo te pregunto, con una comisión de investigación, ¿por qué el PSOE sí pidió una comisión de investigación con la tragedia del Tarajal, que murieron 15 personas, y en esta en la que por lo menos han muerto 23, el PSOE no acepta esa comisión de investigación? Es que no lo sé, porque creo que hayan ido allí los diputados es muy importante y muy significativo, porque esos propios diputados de la Comisión de Interior imagino que tendrán ahora alguna propuesta que hacer, pero en cualquier caso, si allí lo que ocurren son muertes, que es lo que ocurre, es que la investigación y el debate político está muy bien, pero si allí de lo que se deduce es en materia de Código Penal, quiero decir que podemos estar hablando todo lo que hablemos, pero finalmente lo que nos podemos encontrar es eso. En ese sentido, yo creo que no se trata de que el ministro o la ministra de turno apoyen ciegamente a los cuerpos de seguridad, pero sí se trata de que confiemos en la actuación de nuestros cuerpos de seguridad, mientras que no podamos, evidentemente, demostrar lo contrario, porque de lo que estamos hablando hipotéticamente es de delito, y entonces ahí conviene que separemos un poco las lindes. Yo digo, una frontera asaltada violentamente requiere un trabajo de nuestros cuerpos de seguridad, y desde luego que 2 gobiernos, y desde luego el de España no, se pone a acordar una manera de actuación de ese tipo frente a una situación que tenía evidentemente claros tintes humanitarios, también hay que decirlo, porque si no estamos elevando la situación a un lugar imposible. Punta y 25. Soledad Gallego Díaz. El próximo domingo está convocada en Madrid una gran manifestación en defensa de la sanidad pública y en apoyo de un personal sanitario cada vez más agobiado y harto de las condiciones de trabajo que se le quieren imponer. La sanidad y su empeño en eliminar puestos físicos de médicos y enfermería, sustituyéndolos por videoconsultas, puede terminar costando muy caro a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso tiene que ser consciente de que preside una comunidad que tiene casi un 19% de habitantes mayores de 64 años, que son los que más uso hacen de los servicios de emergencia y también los que menos cómodos se sienten utilizando ordenadores, o quienes directamente no disponen de un ordenador con conexión a internet en su casa. Pedirle a ese sector de la población que cuando más vulnerable se siente, en una emergencia de salud, hable con una pantalla es una pésima idea. El porcentaje de población mayor en la Comunidad de Madrid no va a disminuir en los próximos años, sino todo lo contrario. En el año 2000, los mayores de 64 años rozaban el 14%, hoy son 4 puntos más. Aquel que se comprometa a mejorar el servicio de salud, que demuestre que puede acortar las listas de espera y devolver a la sanidad pública su perdido esplendor, tendrá ganada una parte importante de los electores madrileños. Punto y 25. Señores, nos vamos, abrimos ya el larguero. Iglesias, Margallo, Calvo, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos.